Bienvenidos al podcast Camino a Emaús. En esta ocasión seguimos con la serie Enséñanos a orar, en donde exploramos el Padre Nuestro. Gracias a Dios estoy con el buen doctor. ¿Cómo has estado? Bueno, hola profesor, un saludo a todos y le agradecemos de su apoyo y esperamos que sea de bendición y guía y también de exhortación para todos los que nos escuchan. Gracias a Dios, Dios nos ha acompañado toda esta semana pues les pedimos que también nos apoyen con sus likes y son de mucha alegría todas sus vistas. Y porque estamos en las diferentes plataformas, estamos en Spotify, con el Camino a Emaús, el nombre, en Facebook y próximamente ya en YouTube también nos vamos a incorporar. ¿De qué vamos a estar hablando, doctor? ¿Cuál es la tercera petición incluida en el Padre Nuestro? Y el Padre Nuestro se divide generalmente en 6 peticiones. Las primeras 3 hablan sobre el reino de Dios, la gloria de Dios, la voluntad de Dios. Y están desde un principio para darle esa importancia. Es lo más este, necesario y lo que más se requiere. Uno debe de pensar primeramente en el reino de Dios, en su voluntad, en su santidad, antes de empezar con nuestras propias peticiones. Dios no las minimiza, Dios no minimiza nuestras necesidades, pero sí hay una prioridad y esa prioridad siempre va a ser el reino de Dios. Y hoy vamos a ver la última de estas 3. Eh, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estábamos hablando, el doctor y yo, y estábamos platicando acerca de que hay dos voluntades expresas, no que sean distintas, sino expresas. La primera es la voluntad oculta de Dios, es aquella que no está revelada en la Biblia, aquellos detalles que no sabemos cómo terminan, esas situaciones que pudieran parecer difíciles. Bueno, esas cosas Dios ya las predeterminó, ya las tiene escritas, su voluntad secreta de cómo va a seguir las cosas, pues no las sabemos. Pero sabemos que está en la mano de Dios. Me recuerda a un proverbio en donde dice que el corazón del rey es como el río, Dios controla ese río. Pero estamos hablando, cuando decimos hágase tu voluntad, ¿de qué voluntad estamos hablando explícitamente, si no es la secreta? Y fíjate, profesor, que un ejemplo de esa voluntad secreta es la elección, que Dios elige a unos para vida y Dios elige a otros para muerte. Y si uno trata de averiguar por qué elige a alguien y por qué no elige a alguien, pues caeríamos en pecado porque es la voluntad de Dios, una voluntad que no comprendemos, que no llegamos a abarcarla. Sería un pecado de orgullo y de soberbia tratar de explicar o tratarla de entender. Esa voluntad no nos referimos, sino nos referimos a la voluntad expresa, esa voluntad que Dios nos lo dice en su palabra, nos lo revela con su espíritu. Entonces la tercera petición, estamos tratando de que Dios nos guíe en sus deseos, en lo que le agrada, en lo que es bueno y en lo que es perfecto. Bueno, profesor, fíjate que esta petición, primeramente lo que está tratando a llegar es que nos dobleguemos de nuestros propios deseos. Tratamos de quitar de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros propios anhelos. Todo lo que venga de parte de nosotros es pecado, es malo. En pocas palabras, todo lo que nace de nuestro corazón está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos y pedimos a Dios que se haga su voluntad, estamos diciendo, Señor, líbrame de mí mismo, quita mis deseos, anula mi carnalidad pecaminosa. Ese es el primer aspecto de esta petición. Porque cuando somos cristianos tenemos una nueva naturaleza, pero aún sigue habiendo esa parte carnal. Me recuerdo mucho a Martín Lutero que decía simultáneamente justo y pecador, es decir, somos justos y santos, pero también luchamos con esa voluntad de la carne. Cuando le rogamos a Dios entonces que se haga su voluntad es que podamos primeramente obedecerlo.
fíjate cómo nos enseña a ser obedientes, a saber primeramente cuál es la voluntad de Dios y después aplicarla. Si tú te fijas al hágase tu voluntad, pues es necesariamente incluido saber. Entonces, el saber es súper y vital para el cristiano. Súper Sí, importante y vital para el cristiano, sí. sí, ese es el segundo aspecto de la petición. Primeramente, anularse uno mismo, menguar uno mismo y después, obedecerle activamente. Fíjate, profesor, una parte de la petición es, hágase tu voluntad como en el cielo. Entonces compara el cielo con la tierra. Y el cielo, nos habla los salmos, que los ángeles obedecen de una forma fiel y rápida, de una forma voluntaria. Lo que nosotros tratamos de hacer o alcanzar en esta petición es realmente tener una obediencia activa, una obediencia voluntaria, una obediencia fiel, rápida, para, es como estar atentos a la voz de Dios, ser, como dice Romanos, entender cuál es la voluntad de Dios, en nuestras vidas. Y eso es súper difícil, profesor. Yo no sé si te ha tocado, pero constantemente estamos expuestos a decisiones y a situaciones donde decimos, vaya, ¿qué debo de hacer? O cuál sería la voluntad de Dios, qué es lo que es bueno. Hay un eslogan, no sé si tú te acuerdas, profesor, que dice, ¿qué es lo que haría Jesús? Pues es lo mismo. Nosotros estamos orando para que la voluntad de Dios se nos revele y tener fuerzas para hacerla. Esa revelación está en su palabra, entonces es bien importante estudiarla y que cuando lleguemos a esos momentos que tú decías, podamos tomar las decisiones correctas a la luz del entendimiento que Dios nos ha dado mediante la palabra expresa en su Biblia. Entonces es bien importante estar escudriñándola, como bien dijiste, y en esas decisiones siempre va a estar esa pelea de que tal vez no queramos hacer las cosas. Y es bien importante la obediencia para el cristiano. Este aspecto toca el corazón del cristiano en su obediencia. Cuando yo he estado con mi esposa y está nuestra niña y está con un grupito de niños, yo sé que la única persona de ese grupo de niños que me va a hacer caso es mi hija. Yo solamente le puedo decir, oye, no hagas esto, hazlo así, trata bien, no los empujes. Porque si yo le mandara a que me obedezca un hijo de alguien más, pues se vería mal porque no es mi hijo, no me toca a mí ser quien le des cómo debe de ser. Es lo mismo para con nosotros. Nosotros tenemos que obedecerlo porque es nuestro Padre. Por eso empezamos así primero el Padre nuestro. Entonces la obediencia, esta voluntad debemos de hacer, es de vital importancia para el cristiano. Entonces, como bien dijiste, primero negarnos, saber que es algo que va en contra de nuestros deseos muchas veces. La segunda es conocer su voluntad por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos ser obedientes a los ojos de nuestro Señor. Fíjate, profesor, esto debe ser diario, eh, continuamente, cotidianamente, mejor dicho. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, hacerla. Pero hay veces, profesor, hay situaciones donde hay decisiones frente a nosotros, donde se bifurca dos caminos, se dividen, derecha o izquierda, no hay de otra. Y en esas situaciones, si uno decide cualquier camino, pudiera cambiar nuestra vida de una forma drástica y total. Un giro de 180 grados. Por ejemplo, hay gente que está en una decisión si aceptar un trabajo en el extranjero. Tenemos un conocido así. Y por semanas estuvo con esa incógnita. ¿Qué debo de hacer? Si digo que sí, cambiaría de país totalmente. Un día no vería a mi familia. Y ya no comería la misma comida. Sería totalmente diferente, sería como casi nacer de nuevo en el mundo, porque cambiarse de país es algo
radical. Bueno, en esas situaciones se ve muy claramente la necesidad de saber la voluntad de Dios. Ahí es donde tal vez se puede ver más importante esta petición. Yo creo que aquellas personas que están expuestas a ese tipo de decisiones eh, entienden lo que es pedir, hágase tu voluntad. Y fíjate, profesor, el Señor, cuando uno pide eso, realmente sí ilumina y da fuerza. Créanme lo que nos escuchan. Cuando uno pide de corazón y con fe, Señor, ilumíname. Todo lo que viene de mí está mal. Si yo lo elijo con mi corazón, me voy a perder. Soy egoísta, soy orgulloso, soy soberbio. Entonces, que no se haga lo que yo quiera, sino hágase lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres es bueno, es perfecto, es agradable. Entonces, profesor, es ahí donde realmente entendemos qué tan importante es que se haga la voluntad de Dios. Esa palabra de hágase tu voluntad da eco a una escena en la Biblia. No sé si la puedas escuchar también en la palabra que es lo que dijo Jesucristo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces, cuando nosotros decimos esto, hacemos un eco de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. En esas dificultades, nuestro Señor siempre eligió hacer la voluntad del Padre. Y ese es un aspecto muy importante de esta petición. Nosotros pedimos, hágase tu voluntad, que podamos hacer el reflejo, mostrar el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer, yo creo que el primer y más importante aspecto de esa petición. Cuando nosotros pedimos esto, básicamente estamos pidiendo que Jesucristo sea manifestado en nuestra vida. Por eso debemos de saber que cuando hacemos la voluntad del Padre, la tenemos que hacer desde el corazón, no desde la forma exterior. Muchas veces las personas piensan que con hacer la obediencia externa están agradando a Dios, pero hay un aspecto que se contrapone. Si no lo hacemos de corazón, esa voluntad de Dios, en realidad estamos siendo hipócritas, estamos cayendo a ser como los fariseos, que solamente lo hacían de forma externa, pero no interna. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo hizo de las dos formas, lo hizo interno y externo. Cuando pedimos entonces, es que nos haga más como nuestro Señor, tanto en corazón como en acto. Sí, profesor, eso es muy importante porque a veces creemos que hacemos la voluntad de Dios con hechos visibles. Tal vez creemos que hacemos la voluntad de Dios salir nada más a la iglesia, pero realmente nos sentamos ahí y nos perdemos. Entonces es bien importante que la voluntad de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nazca de un corazón libre y voluntario obedecerle. Es lo que pedimos. Danos la voluntad de obedecerte. Danos la fuerza para obedecerte. Danos la guía para hacerlo. Porque no es natural en nosotros obedecer a Dios. Necesitamos aún de la ayuda de Dios para hacerle caso. Entonces, todo eso abarca, hágase tu voluntad. Y el ejemplo que menciona en la palabra, que nuestro Señor Jesucristo lo hizo de forma externa, interna y lo hizo perfecto. Menciona en la palabra en Juan que dice nuestro Señor, porque mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y eso es algo muy hermoso, porque aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a hacer, aquellas cosas en donde hemos fallado en la obediencia, en hacer su voluntad, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Que Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y en aquellos aspectos en los que nos quedamos cortos, en lo que lo hacemos a medias, en que no los hacemos, nuestro Señor Jesucristo paga por nosotros. Ella es nuestra justicia delante de Dios, pero también es nuestro ejemplo.
Y no pensemos que este es el medio para alcanzar la salvación. La salvación ya se obtuvo a través de Cristo. Nuestra obediencia solamente es un fruto de la salvación, una obediencia imperfecta e incompleta, que, como dijo bien el profesor, es aceptada solamente porque Dios ve a Cristo y en su obediencia perfecta acepta nuestra obediencia imperfecta. Entonces tampoco caigamos en ese error, querer ganar el cielo con las obras. No se trata de eso en esta petición, sino que es doblegarnos a nosotros mismos, dejar de mirarnos a nosotros mismos y buscar el reino de Dios de una forma voluntaria. Esa voluntariedad, como mencionaste al principio, es voluntaria, nace del corazón. Y cuando también oramos esa petición, además de que se haga voluntaria, como bien lo dijiste al principio, lo retomo, es como en el cielo. ¿Cómo es en el cielo? Mencionaste que como los ángeles, de forma rápida, sin, sin vacilar. A veces en muchas ocasiones vacilamos en hacer lo correcto, no hacer lo correcto, pero lo sabemos muy bien. Sabemos muy bien qué debemos de hacer. Y es ahí en donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa eh, inclinación a nuestro corazón de hacerlo rápido. Yo creo que una de las cosas también importantes de esta obediencia es predicar el Evangelio. Muchas veces tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio y no queremos, nos da vergüenza, no lo podemos hacer, no queremos hacerlo en ese momento, pero esa es la primera cosa que el Señor le manda hacer a todos. Mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. Esa orden, esa obediencia que el Señor les dice, que sean salvos, que se acerquen para que encuentren perdón. Entonces, cuando nosotros predicamos su evangelio, estamos también obedeciendo esa voluntad de que se haga en los corazones de las personas. Sí, profesor, yo creo que un mandato la gran comisión, el último mandato de nuestro Señor Jesucristo fue ir a predicar. Yo creo que todo cristiano debe practicar esa obediencia, debe ir hablando de su Señor, testificando de su buen nombre, santificando el nombre de Dios. Entonces, em- abarca esa petición. Fíjate, profesor, qué tan hermoso es para el cristiano tener una guía, un objetivo, un camino, que es la voluntad de Dios. Y uno pide para seguirla. Fíjate, no sé si a ti te ha pasado, pero este, yo creo que a veces estamos muy confundidos. No sabemos qué querer, no sabemos qué hacer. A veces, profesor, no a veces, estoy 100% seguro que cuando uno obedece su corazón, obedece su voluntad, el único resultado va a ser el dolor, la desesperación y por último la muerte. Tal vez puede aparentar que al principio tomamos una buena decisión si seguimos nuestro corazón. Tal vez nos pueden dar momentos de alegría o de gozo, pero esos momentos se van a caer como cuando se cae o cuando se mueve el telón y se descubre el verdadero objetivo de nuestros propios deseos y nada más vamos a encontrar muerte. Pero si obedecemos a Dios, dice la Biblia, vamos a encontrar vida. Entonces, profesor, yo creo que es una petición muy, muy importante en el cristiano. Hacer la voluntad de Dios nos va a ir bien, va a ser algo bueno para nosotros, pero sobre todo, el reino de Dios se va a ir estableciendo y el nombre de Dios va a ser santificado. Sí, eso es muy esclarecedor, ese punto de que si obedecemos nuestro corazón, al fin y al cabo, nos irá mal. Yo creo que ese es el mensaje de hoy en día. Obedece tus pasiones, obedece tu corazón. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Pero esta petición es contraria a lo que hemos sido expuestos en estos momentos en la tierra. Y fíjate cómo esa
oración, hágase tu voluntad, ya hasta es disonante hoy en día. Siempre queremos hacer lo que nos parezca mejor, pero así como dice el proverbio, para el impío sus caminos son derechos, pero en realidad están torcidos. Y la única luz y el único camino recto es seguir su palabra, que llevará a la vida, que llevará a la felicidad, que pareciera, como bien dijiste al principio, ser difícil, contrario, pero que siempre trae gloria al Señor primeramente y después felicidad al corazón. Yo creo que esa es la gran meta del ser humano, como lo hemos dicho durante estos podcasts, glorificar a Dios y gozar de Él. Y en ese glorificar y gozar de Él, pues está en hágase tu voluntad. No debemos de pensar que el hacer la voluntad del Padre va a ser pesado o malo. Y yo creo que ahí está la petición, ahí entra. Cuando nosotros pensemos que es malo, que va a ser pesado, que no es lo correcto, que no alcanza para nuestros motivos su voluntad, pues orar, Señor, hágase tu voluntad, ayúdame en mi corazón. Yo creo que ese, ya estamos llegando a lo último. Yo creo que ese es en la vida práctica, en la oración, se escucharía así, ¿no? ¿Cómo se escucharía en tu oración, hágase tu voluntad? Por lo menos a mí, yo oraría, Señor, ayúdame de que mi corazón no vaya detrás de lo que yo deseo, que no se haga mi voluntad porque se quedará corta, terminaré mal, confundido, sino que se haga tu voluntad en tu palabra, ayúdame a ser obediente para tu gloria, para tu testimonio. ¿Cómo se escucharía en tus oraciones esta petición? Bueno, yo creo que todo cristiano sabe que su voluntad es peligrosa. Es como dinamita, a punto de explotar. Eh, entonces, casi casi es como decir, Señor, no permitas en tu gracia y amor que mis deseos se cumplan. Eh, Todo lo que quiero es malo. Todo lo que quiero es para mi vanagloria y orgullo. Entonces, Señor, tenga misericordia de mi corazón perdido y fortalezca mis piernas para seguir tus caminos. Que yo quiera lo que tú quieres. Que yo deteste lo que tú odias. Y que yo con toda libertad y con mi pura voluntad siga tus caminos. Fíjate, profesor, eso quede bien claro. Este, muchas veces los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos del hombre. La mayoría de las veces es así. Entonces, caminar el camino de Dios, realmente necesitamos que Él nos guíe, nos fortalezca y que nos llene de su espíritu para poder cumplir la voluntad de Dios como los ángeles lo hacen en los cielos. Y yo creo que para terminar, doctor, em, yo le pido a las personas que nos escuchan que puedan poner eso en su corazón, porque yo creo que es una petición que, como bien dijiste al principio, es diaria. Todas son diarias. El perdón, santificado sea tu nombre, pero esta en particular creo que es algo que está siempre en lucha. Siempre luchamos en hacer su voluntad, siempre luchamos en poder hacerla bien. Y fíjate, cuando oramos esto, pudiéramos caer en la desesperación, pero sabemos que Dios es quien nos da la gracia. También esta petición nos lleva a pedirle de su gracia, como ahorita lo dijiste, pero también nos recuerda, como ya lo dijimos, a Cristo Jesús, quien cumplió por nosotros. Em, pues es todo. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir una vez más. Le agradecemos otra vez por escucharnos y les pedimos también que lo compartan a sus seres queridos, a las personas que creen que les pudiera hacer falta. No sé si quieres despedirte, doctor, de las personas. Y les agradecemos también su apoyo otra vez. Gracias por su paciencia, su tolerancia. Esperemos que sea de bendición. Les pedimos de sus oraciones para con nosotros y nosotros vamos a estar orando para por ustedes, todos los que nos escuchan.
Gracias por sus likes, por compartir. Y pues el Señor les bendiga y Dios los cuide. Nos vemos, doctor. Este bendiga.